Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del análisis de la parte 9 de JoJo's de JoJoLands. Y aquí estamos en el primer vídeo que estreno en este canal, al menos de la sección de JoJoLands, porque los demás son episodios anteriores que tenía en el antiguo canal y que he subido en este canal. Entonces, aquí estamos en el episodio 14 después del gran episodio que tuvimos el mes pasado sobre el pasado de Dragona y Yodio. Este episodio es más corto y más tranquilo, pero es interesante también. El episodio se llama El registro de propiedad del estado hawaiano. Y bueno, recordemos que en el anterior capítulo Meryl May había confiado una nueva misión al grupo en el cual tenemos a Charming Man, que se acaba de unir al grupo, motivado por salvar a su hermano por su misteriosa desaparición en la isla de Huararay. Así que el episodio empieza con el grupo, Dragona, Usagi, Paco, Yodio, Charming Man, todo el mundo, en una furgoneta y que se dirigen a un edificio. Entonces, cuando llegan, Dragona, Usagi y Charming Man bajan de la furgoneta, pero Yodio y Paco siguen. No sabemos aún dónde están, pero bueno, por el título del episodio podemos entender o podemos adivinar dónde están. Por cierto, perdonad si tengo la voz un poquito rara, es que he estado enfermo. Me encuentro mejor, pero tampoco estoy al 100%, pero no puedo esperar para analizar JoJo's. JoJo es la vida, es obligatorio. Llegamos a la recepción del edificio. Usagi, de manera muy torpe, se cae al suelo y al caerse al suelo se le esparce por el suelo todo el ramen que había comprado, la bebida, todo lo que tenía, se cae al suelo. Entonces, claro, pues eso evidentemente llama la atención de los seguratas, los agentes de policía que están ahí. Entonces, claro, si quieren ser discretos ya no lo son. Y justamente, para entender dónde están, volvemos al momento en el que Meryl May estaba explicando a Jodie y los demás el próximo plan, y es ahí donde Meryl May les explica que deben ir al registro de propiedad del estado hawaiano. Básicamente, la misión es hacerse con una copia. Es acceder al documento original que atesta que las tierras que están en Huararay pertenecen a la empresa Howler. Y utilizando un billete de $20 como ejemplo, Meryl May explica que al fin y al cabo la sociedad humana es básicamente el intercambio de cosas. Es, por ejemplo, que esta propiedad pasa de una persona A a una persona B. Entonces ellos lo que van a hacer es básicamente robar la propiedad utilizando ese sistema. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues la idea es tocar físicamente la copia original del documento que atesta la propiedad de la empresa Howler con la roca de lava, para que este documento luego vuelva a ellos de alguna manera, porque es un sitio que está súper vigilado, pero de alguna manera el documento volverá, porque siempre ha vuelto. Todo objeto de valor que la roca de lava ha tocado vuelve al propietario de la roca de lava, perdón. Y claro, ya Meryl May, que se ve muy ambiciosa, ya le dice al grupo que se van a quedar con todo, que no van a dejarles nada y que la empresa tiene un valor de $50 billones. O sea, es una bestialidad, es enorme. O sea, se hacen absurdamente ricos. Pero bueno, a ver qué tal sale. Y lo gracioso es que para terminar el flashback, Meryl May les pide que evidentemente no dejen ninguna prueba de su paso por ahí, de su presencia por ahí. Y sobre todo, les dice, chicos, por favor, sed discretos, no llaméis la atención. Y además es muy gracioso porque el panel donde dice eso, justo debajo o al lado, vemos a Usagi en el suelo, mirando a los guardias de seguridad con el ramen en el suelo. O sea, justo lo que no hay que hacer. Pero bueno, típico de Usagi. Bueno, pues al final los seguratas no le dan mucha importancia a la cosa. Y bueno, pues Charming Man, Usagi y Dragona van a la recepción para pedir acceso a los originales del registro de la propiedad. Pero bueno, para ello hace falta al menos un documento de identidad.
Y lo gracioso es que Charming Man tiene un carnet de conducir, como todos los personajes, y es muy gracioso porque el carnet de conducir que tiene Charming Man es exactamente el mismo que tiene Barack Obama. El carnet de conducir de Obama se ha hecho muy famoso en internet porque es un carnet de conducir de Hawái en el que ves a Obama sonriente con unas flores hawaianas y claro, no sé si es falso o es realmente su carnet de conducir. Y lo gracioso también es que incluso la dirección es la misma. O sea, es exactamente el mismo carnet de conducir. Es una referencia, eso seguro. En este momento del capítulo lo que me gusta mucho es la compenetración entre los tres, porque cada uno es útil de alguna manera. Tenemos a Charming Man, por ejemplo, que utiliza su habilidad para cambiar su rostro para adaptarse al rostro que está en el carnet de conducir. Tenemos a Dragona y Usagi que utilizan a sus stands, para respectivamente cambiar el documento de identidad y Usagi para cambiar los vídeos de las cámaras de seguridad para que no dejen ninguna prueba de su presencia allí. Un poco como hizo Usagi cuando fueron a la Villa de Roja. Pero claro, hay un problema. Y es que no les dejan acceder a las copias originales de los documentos. Y a mí la verdad es que no me sorprendió. Porque a mí me extraña que yo pueda ir al registro de propiedad de un estado y diga, hola, buenas, quiero ver el documento original de la propiedad de Hilton Hotel. Me va a decir, ¿y usted por qué quiere ver eso? O sea, me extrañaba que fuera tan fácil. Pero bueno, Charming Man al final logra convencer al personal al explicarles que Usagi es un estudiante que necesita estudiar y analizar los documentos para sus estudios. Sigo sin entender por qué, pero bueno, les dan acceso. Bueno, pues al final ellos ven los documentos y Usagi, que es medio tonto, no se da cuenta de que tiene que simular, tiene que hacerse pasar por un estudiante y bueno, al final presta atención y es ahí donde Usagi intenta tocar el documento, pero la señora dice, no lo toques. Y se pone incluso guantes, o sea que son muy cuidadosos con los documentos. Pero afortunadamente Dragona se acerca lo suficiente como para que la roca de lava reaccione. Y es ahí donde efectivamente la roca de lava reacciona y empieza a vibrar, pero empieza a vibrar mucho. Vemos incluso que el documento incluso se levanta, como que la roca de lava atrae magnéticamente al documento. Entonces, con la misión cumplida, se van de allí lo más rápido posible para no levantar sospechas. Y mientras escapan, Usagi se cae al suelo y vomita. Y mucho. Y ahí se empiezan a preocupar. Entonces, al examinarlo, le quitan la ropa y descubren que en el cuello de Usagi hay una especie como de estructura rocosa, unas especies de escamas. Al principio piensan que puede ser una enfermedad o haber consumido alguna droga, pero nada de eso. Entonces ahí Charming Man y Dragona empiezan a entender que es el ataque de un stand o de otra cosa. Y ahí es donde se acaba el capítulo, que es cuando vemos a Yodo y Paco volver en la furgoneta y ven a Usagi en el suelo con Dragona y Charming Man y ellos piensan que están en plan tranquilos. Entonces, aquí se acaba el capítulo, es un capítulo mucho más corto, pero es un capítulo que me ha gustado mucho por varias razones. La primera es porque vemos una vez más cómo se relacionan los distintos miembros del equipo. Por ejemplo, Charming Man, que es alguien que acaba de llegar, no duda en tomar las riendas. Y Usagi me gusta mucho, porque a pesar de ser muy inteligente algunas veces, como en la jungla contra los gatos, a veces es muy torpe, y es muy gracioso, y es muy tierno. Lo que me gusta mucho también es que este capítulo es muy fiel al estilo de JoJo's porque JoJo's es muy habitual que te presente algo bastante ligero y que de repente ¡zas! Ataque de stand o ataque de algo más, porque esto puede no ser un stand. Que eso es la otra cosa que me interesa, y es que
a ver, lo que ha atacado a Usagi puede no ser un stand, puede ser un organismo de roca. Recordemos que los organismos de roca son seres vivos, digamos, hechos de roca que tienen relación con los hombres roca de Jojo Lion. Si es así, no me extrañaría porque al fin y al cabo Jojo Lands es la continuación de Jojo Lion. Y hasta ahora no hemos tenido menciones directas de Jojo Lion, aparte de algún guiño en la familia Joestar y demás, pero salvo eso no hemos tenido una referencia directa que conecte las intrigas de las dos partes. Si es así, si es un organismo roca o algún stand relacionado con los hombres roca, podemos interpretar que hay hombres rocas en la empresa Howler, que a lo mejor esta empresa dejó stands u organismos roca en el registro, previendo que alguien iría al registro para intentar dañar o robar a la empresa Howler. En todo caso, no habrá hiatus, no habrá introducción, así que nos veremos el mes que viene para el capítulo 15. Bueno, evidentemente lo que queremos saber es qué le ha pasado a Usagi, si va a estar bien, imagino que sí, me extrañaría ver morir a Usagi en el capítulo 15, me extrañaría, pero bueno, Araki ahora es capaz de todo, después de lo que hizo en el capítulo 14 con Dragona, ya me espero cualquier cosa. En todo caso, me está gustando mucho este grupo, la química y las relaciones entre todos. Tengo muchas ganas de ver quién es la empresa Howler y qué se esconde detrás de esta empresa, porque Meryl May parece que le tiene muchas ganas a esta empresa. Quiere realmente ver a esta empresa caer. Y no parece ser, perdón, solamente una cuestión de dinero, ¿eh? Parece ser algo más. Pero bueno, en todo caso, veremos. Yo os agradezco como siempre el apoyo a esta serie cada mes. No dudéis en dejar en los comentarios vuestra opinión sobre este capítulo y nos veremos en el próximo episodio para ver lo que pasa con Usagi. Sobre todo, que el pobre está ahí tendido en el suelo vomitando, que parece que le va a salir el intestino por la boca. Pero bueno, en todo caso, un saludo, JoJo fans, y hasta la próxima. ¡Chao! Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. Además, podéis seguirme en Twitter y en mi canal gaming secundario de YouTube, LGG. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!